La verdad que buenas noches en primer lugar. Cada uno de los coros compartidos por Mati formaron, es cierto, su adolescencia. Y para los que no tenemos la edad de Mati, tenemos más, formaron nuestra juventud, ¿o no? Sí, así que hermosos coros. Y qué bueno que siempre podemos estar contando con la posibilidad de escuchar nuevas alabanzas y expresiones de la palabra de Dios transformada en canciones, en música, para que podamos tomarlas, leerlas y también cantarlas, alabar y dar testimonio a nuestro Dios. En esta noche quisiera continuar con el estudio del libro de los Salmos y vamos a ir a un salmo muy particular en nuestras Biblias, que es el Salmo número 88. Vamos, que ya pasamos la mitad, ¿eh? Estamos por terminar el libro número 3 de los Salmos, que termina en el Salmo 89. A partir del del Salmo 90 al 106, entraríamos en el cuarto libro de los 5, en el que está dividido a su vez todo el libro de los Salmos, ¿sí? Pero esta noche vamos a leer y vamos a compartir algunas consideraciones en la escritura, como al decir de muchos autores, muchos exégetas, escritores, estudiosos de la palabra, a los cuales me adhiero, habiéndolo leído a ellos en primer lugar. La escritura más triste que podemos encontrar en la Biblia, el salmo más triste que se encuentra en la Biblia. Vamos a leerlo y quizás nunca lo leíste, va a ser la primera vez, tanto aquellos que estamos aquí presentes como los hermanos que nos acompañan por Zoom o por Facebook. Vamos a leerlo y aunque quizás no lo hayas leído jamás, seguramente que te va a traer a la memoria alguna situación de algún conocido o quizás de tu propia vida que alguna vez hayas tenido que experimentar. ¿Sí? Vamos a buscar el Salmo número 88. Vamos a buscar el Salmo número 88 y lo vamos a leer en su totalidad. Son 18 versículos, ¿sí? Dice así, Salmo 88, súplica por la liberación de la muerte. A este salmo se le han puesto muchísimos títulos, pero el que entendemos que viene con la escritura es precisamente este. Sí, este es el salmo que le puso el escritor. Algunos le pusieron como título La noche oscura del alma, lo cual en forma poética también alcanza a expresar lo que quiso transmitir el salmista, el que escribió este salmo. Y dice debajo del título Cántico, Salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat Masquil de Emán Esraíta. Después vamos a explicar este título. Y dice a partir del versículo 1 lo siguiente: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Verso 8 expresa: has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos?
¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. No quisiéramos que el Salmo termine así, ¿verdad? Porque es el único Salmo que termina con una nota como de desesperanza, con una nota de amargura, con una nota de dolor que no alcanza a tener su resolución. Es decir, el salmista está escribiendo este salmo y nos deja una incógnita que se resuelve más adelante, como lo vamos a ver. Este es otro salmo, también llamado Masquil, que significa, como hemos visto con anterioridad, un salmo didáctico, un salmo para enseñar a otros. Es de los hijos de Coré o para los hijos de Coré. Eso está en discusión, todavía se está discutiendo si es para ellos, para que lo ejecuten, o lo escribieron ellos para ejecutarlo a través de los instrumentos y para cantar sobre Mahalat. Esta expresión, Mahalat, significa para cantar para la enfermedad, o para la aflicción a causa de la enfermedad. Es decir, que el que escribe este salmo tiene bien en claro la razón y el propósito por el cual lo está haciendo. Algunos piensan también que Mahalat puede ser un instrumento musical de cuerdas con tonos o con notas muy bajas que daban a la vez una característica de tristeza o de lamento cada vez que esto se cantaba o se ejecutaba. Tenemos un nombre, ¿sí? Tenemos un nombre. Emán Esraíta. Aparece en varios pasajes de la Escritura, Primera Reyes 4, Primera Crónicas 6, Primera Crónicas 25. Hay un Emán que fue celebrado por su sabiduría. Su nombre lo ubica en la tribu de Judá, aunque algunos dicen que podría tratarse de un levita emparentado con la tribu de Judá, que por lo tanto podía hacer o llevar adelante las tareas para el templo. No siempre es fácil identificar al autor, no siempre es sencillo. Esto lleva a mucha discusión entre los estudiosos, pero de algo sí estamos seguros, es que este es el salmo de alguien que está sufriendo. Si le prestamos atención a las palabras, quizás nos podremos identificar con algún versículo, con algunos versículos o con todos los versículos. O quizás alguno pueda decir, no me identifico con nada, mi vida va sobre los carriles que yo quiero, no hay nada que me incomode, no hay nada que me aflija, gozo de buena salud, estoy bien económicamente, mi entorno social y particular no presenta ninguna dificultad. No es un salmo que me identifique. Y podríamos decir hoy, pero en algún momento, en la condición humana de cada uno de nosotros, este es un salmo por el cual seguramente todos vamos a pasar. Todos vamos a pasar. Todos en algún momento nos vamos a detener en nuestra experiencia como hombres y mujeres, y hago esta salvedad, hombres y mujeres de Dios, porque esta expresión o lo que el salmista está diciendo aquí en este salmo, es la expresión de un hombre que cree en Dios, no es de un hombre que no cree o que no lo tiene en cuenta, es la expresión de un hombre que cree en Dios. Entonces, un hijo o una hija de Dios, en algún momento quizás pasaremos o hayamos pasado alguna vez por la experiencia de vernos en un punto donde decimos o nos preguntamos, bueno, llegué hasta acá, estoy pasando, padeciendo esto, el próximo día será mi próximo día de vida, mis ojos se van a cerrar hoy. Entonces, si no estás pasando por ninguna dificultad, enhorabuena,
disfruta del bien, como hemos aprendido en algún momento con Eclesiastés, pero siempre hay que prepararse. Y este salmo es un salmo también de preparación para cada uno de nosotros. Este es el salmo de alguien que está sufriendo. Existen muchos pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que discurren acerca de lo que es el sufrimiento. El Salmo 13, el Salmo 55, el Salmo 51, el Salmo 37, el Salmo 145, el Salmo 18, este Salmo precisamente, 2 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 8, 2 Corintios capítulo 4, 1 Pedro, por sobre todas las cosas, capítulo 4, Filipenses capítulo 1, Isaías 53, ¿sí?, que personifica todo el sufrimiento en una persona como ninguno de nosotros jamás habremos de sufrirlo. Job, ni que hablar, la experiencia por excelencia. Mateo capítulo 27, el Señor Jesucristo, Lucas 16, etcétera. Un gran etcétera que abarca todo lo que hemos leído en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de hombres y mujeres que han sufrido. La experiencia de este hombre no queda solamente con él, traspasa el tiempo y hoy nos llega a cada uno de nosotros. Cuando uno lee el Salmo 88 se encuentra con que estas son palabras quizás comunes para tantos y tantos hombres en la historia de este mundo que han pasado por esta experiencia similar. Pero solo estas palabras fueron escogidas por Dios. Es decir, muchos hombres, muchos hijos e hijas de Dios han pasado por esta experiencia. Quizás alguno haya elevado a una oración similar, parecida, pero es notorio, es llamativo que el Señor haya mirado y haya escogido la oración de Emán para dejarla plasmada para siempre, por toda la eternidad. Una sola expresión, una sola oración basta para sentirnos absolutamente y totalmente identificados con Él. Solo estas palabras fueron escogidas por Dios para todos los tiempos, desde su inspiración, escritura, hasta nuestros días. No existe salmo que exprese el dolor como lo hace este. Se conoce como el más triste de todo el salterio. Termina con una palabra triste también. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la última palabra? Tinieblas. Tinieblas. Una palabra que se repite 3 veces en este salmo. Y da la impresión de que aquel que pasa por esta experiencia se encuentra finalmente abrumado en esto y no puede salir. Por eso siempre es bueno leer el Salmo 88 y a continuación, aconsejan todos, es algo que me llamó la atención, dicen, lea el Salmo 89. No se quede con la experiencia del Salmo 88 como si fuera una experiencia que no tiene remedio. Lea el Salmo 89 porque a continuación el Salmo 89 es un salmo fuerte y pleno de confianza en el cumplimiento de las promesas, de todas las promesas de Dios. Tanto uno como el otro son experiencias del creyente. Y lo que es importante resaltar en el Salmo 88 es que si alguno piensa que haber conocido a Cristo como su Salvador es un pare de sufrir, como es un eslogan que se trata, y bueno, quizás no se escucha tanto, pero se hizo mucho hincapié en esa expresión del pare de sufrir. Cristo le da la salvación, la solución a todos sus problemas inmediatamente. Bueno, este salmo podría ser la contrapartida perfecta, decir, no, mira, esta es la experiencia de un hombre que creía en Dios, que confiaba en Dios y que desde las primeras palabras de este salmo, oh Jehová, Dios de mi salvación, le dice a todos aquellos que presenten un evangelio falso, lo que ustedes están diciendo no es verdad. Porque creer en Cristo, aceptar a Cristo como Salvador, pedir perdón por nuestros pecados, ser salvado, ser redimido, ser limpiado, ser santificado, apartado para Dios, tener esta expectativa del cielo, no significa que Dios en su soberanía no permita que pasemos por circunstancias difíciles. Siempre es bueno leer este salmo con el Salmo 89, porque en el Salmo 89 encontramos promesas de Dios para siempre. Y el Salmo 89, en definitiva, lo que está marcando como un eco, como una respuesta a este salmo que hemos leído, es decir, Dios siempre está presente. Ahora bien, el
el fin de este salmo, las últimas palabras, mis conocidos has puesto en tinieblas, o como dice otra expresión, déjenme que la busque, según la Biblia de las Américas, mis amistades son las tinieblas, como diciendo, no me queda nada, y solamente la amistad que me rodea es la tiniebla de la soledad. No nos tenemos que cegar con ese final, porque aunque termina con una nota oscura, no hay en todo el Salmo una desesperación absoluta. A pesar de ser un salmo triste, a pesar de ser un salmo que surge de lo más profundo del corazón y la experiencia de alguien que sufre, no es un salmo de desesperación, como aquel que no tiene esperanza. Por eso es bueno marcar la diferencia de la lectura de este salmo, nosotros como hijos e hijas de Dios, y aquel que no conoce a Cristo como Salvador. De hecho, este salmo no le serviría absolutamente nada para aquel que no tiene a Cristo, salvo para decirle, igual no es poca cosa, mira, tu experiencia sin Dios en el sufrimiento es esta, sin esperanza. La experiencia de un hombre con Dios en el sufrimiento es esta. Porque aunque no tiene todas las respuestas a sus preguntas, hay algo en lo más profundo de su alma que no se cae, que no se borra, que no se debilita, y es la esperanza en Dios. Este es el salmo de un alma en la noche oscura, pero que sabe a dónde va o a quién va. Por ejemplo, fíjense lo que dicen los versículos 1, 2, 9 y 13. Dice, oh Jehová, no perdamos de vista el contexto, alguien que sufre, pero aún en medio del sufrimiento, miren las expresiones que tiene de confianza con relación a Dios. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Expectativa de relación, expectativa de comunión, expectativa de seguridad, que a pesar de Dios puede inclinarse y escuchar, Dios puede recibir la oración en su presencia. Versículo 9 dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido mis manos. No es alguien que oró simplemente ese día porque estaba sufriendo. Su experiencia continua lo llevaba a orar siempre a Dios, llevar ante la presencia de Dios su sufrimiento. Versículo 13, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Tiene la expectativa de, si abre los ojos al otro día, de decir, voy a seguir de la misma manera. No tengo la respuesta a todas mis preguntas, no tengo la respuesta a todo lo que yo quisiera saber con respecto a mi condición, de esta salud que está quebrantada, de esta situación que estoy viviendo. Pero si mañana abro los ojos, lo primero que voy a hacer es, seguiré orando a Dios, seguiré hablando con Él, seguiré presentando mi vida delante de Él. Versículo 14 dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Es decir, está diciendo que existe esta posibilidad en donde él pareciera que no tiene ninguna respuesta delante de Dios. Y sin embargo, su fe se mantiene intacta. Hace unos años, el doctor Dobson escribió un libro maravilloso. Creo que algunos de los que estamos acá lo hemos leído. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Quién lo leyó alguna vez? ¿Lo leyeron? Quizás no todos los capítulos, pero algún capítulo por ahí, ¿sí? A veces hacemos eso, buscamos en los libros lo que nos interesa. Hay otro que le pegamos de la tapa hasta la tapa, leemos el prefacio, los comentarios, a quién va dirigido, y todo, ¿sí? El índice, la conclusión. Bueno, no importa, hay muchas formas de leer. Pero este es un libro maravilloso para leerlo juntamente con la palabra de Dios y ver de qué forma este hombre, el doctor Dobson, James Dobson, tuvo la claridad para escribir acerca de lo que significa el sufrimiento humano, que muchas veces no se comprende, no se entiende, y mucho menos en el contexto de un hijo o de una hija de Dios. Si a alguno no le gusta leer, en YouTube existe un canal que se llama Letras que se dejan oír, y si no le gusta leer, está el libro del doctor Dobson, capítulo por capítulo, que lo lee otro para que lo pueda escuchar. Si es vagoneta para leer, capaz que no es vagoneta para escuchar. Si puede, entre, búsquelo, es muy interesante. Libros o letras que se dejan oír.
Y siempre me llamó la atención este libro en la manera en que él plantea la expectativa del sufrimiento que no se explica, o la expectativa del sufrimiento que por el momento no tiene explicación. Y como dije antes, salmo como este solo hay uno, pero basta y alcanza para sentirnos totalmente identificados. Lo que sí podemos decir es que gracias a Dios que está escrito. Gracias a Dios que está escrito. Porque no solamente ha servido de encontrar a alguien que ha pasado por mi propia experiencia, si es que la he pasado, sino que también es encontrar a alguien que a través de su experiencia me consuela. Porque es en este momento donde uno necesita el consuelo. Yo pensaba nuevamente, y es algo que sin duda mantenemos en nuestras oraciones de un tiempo a esta parte, en la oportunidad que Dios nos ha dado de orar por hermanos y hermanas que han pasado y están pasando todavía por el tiempo de la enfermedad, por el tiempo del sufrimiento, en algunos casos hasta el tiempo de la agonía, del dolor. Pensamos en Marti, pensamos en Diana, pensamos en nuestro hermano Guillermo Piovano, en esta jovencita de Trelew, ¿sí? Que nos han enviado el testimonio de su vida, una jovencita con 13 años que ha pasado por una enfermedad terrible en su cuerpo, ha tenido que sufrir la amputación de uno de sus miembros, y sin embargo el testimonio que daban por el hecho de ser una hija de Dios y decirle a los médicos: cuando te veo a vos, no te veo a vos, veo al Señor que está atrás tuyo para curarme a mí. Es un testimonio hermoso y que no sé si todos estaríamos dispuestos a contar o pasar, ¿verdad? Es decir, leer el Salmo 88 es pensar en todos aquellos que están pasando en este último tiempo, o en forma crónica hace muchos años, están pasando por una situación de enfermedad. Más aquellos que ya vamos acumulando años y nos damos cuenta de que el cuerpo ya no nos responde como antes y que van manifestándose en nuestra experiencia de salud, el quebrantamiento de la salud, el resquebrajamiento de la salud, y ya no somos los mismos de antes. Y ya sea que sea por poco o por mucho tiempo, todos, quizás todos en su gran mayoría, algunas nobles excepciones, pero todos en su gran mayoría habremos de pasar por el quebrantamiento de la salud. Dios permitió que Emán registrara su tristeza para nuestro consuelo. Y aunque no se sabe con ciencia cierta, con certeza, el origen del mal que sufría el autor, aparentemente era algo que estaba sufriendo desde su juventud. Dice, versículo 15, yo estoy afligido y menesteroso, y desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso o con miedo, con temor, ante el deterioro, sin duda, de su salud. Posiblemente su padecimiento fue físico, algunos piensan quizás la lepra, por algunas expresiones de abandono de su entorno social, excluido de la sociedad, excluido del culto, ¿sí? Quizás algunos piensan que puede haber sido la lepra, que lo marcaba de esta forma ante los demás, pero lo que sí es cierto es que este hermano, este hombre, este varón de Dios, nunca dejó de orar, nunca dejó de orar. Algunos autores se relacionan todo el Salmo 88 con el Salmo 22, ¿sí? En donde las expresiones de David al escribir el Salmo 22 y describiendo anticipadamente lo que el Señor habría de padecer en la cruz, tienen un eco más terrenal y más humano en la experiencia de Emán. Porque tanto el Señor en la cruz como Emán sufrieron lo que significaba el estar solo en la etapa del sufrimiento. Mirar hacia Dios y quizás no comprender la situación. En la expresión del Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Encontramos en pocas palabras del Señor todo lo que Emán fue desarrollando a lo largo del Salmo número 88. Y entonces tanto uno como el otro nos permite vislumbrar lo que significa un alma que está sufriendo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? Yo creo que en forma personal y particular, una sola vez en mi experiencia me tocó orar de esa manera. Fue hace muchos años, una descompostura general, no sabían qué tenía,
Estaba en el sanatorio, Río Negro, inyecciones, estudios, líquido, de todo. Hasta que vino Osvaldo, me miró y dijo, no te podés quedar acá, te llevo. Y me llevó. Me sacó y me llevó al otro hospital allá en Neuquén. Fue con Albi, fueron en esa oportunidad. Y me acuerdo que fueron 10 días de estar internado y de despertarme de a ratos así. Bajé 10 kilos, estaba bárbaro, ¿sí? Pero despertarme de a ratos así y no entender por qué. Los médicos nunca me supieron decir, ¿estás mal o estás pasando por este malestar físico general de este decaimiento, esto que explotaba por todos lados? Y me decían, no sabemos por qué, no sabemos el por qué. Después dijeron, podría haber sido un estrés por exceso de trabajo, de preocupaciones, de situaciones, vaya a saber. Pero yo recuerdo en un momento de lucidez, orar y decirle al Señor, Señor, ¿por qué? O Señor, ¿para qué? No era el miedo por la sombra, el valle de sombra y de muerte, como expresa poéticamente David en el Salmo 23. No era el miedo. Era la pregunta de decir, bueno, estoy haciendo esto, estoy en esto, estoy bien en esto otro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y creo que es la pregunta lógica y común a la cual toda persona llega en algún momento de su vida si pasa por una situación difícil. Y en donde sabe que todo lo que queda por delante está en las manos de Dios. Y que inclusive en ese momento uno puede llegar a decir, bueno, Señor, he llegado hasta este punto. Ahora, si este punto me sirve a mí para cambiar mi forma de vida, para cambiar mi forma de pensar, para cambiar mi forma de actuar, para cambiar mi forma de ser y ser mejor por haber pasado por el sufrimiento que muchas veces purifica nuestra forma de pensar, purifica nuestra forma de contemplar a Dios, purifica nuestra forma de enfrentar la vida si es que el Señor lo permite, Señor, y ahí cuando muchas veces hacemos alguna promesa. ¿No les ha pasado alguna vez? El tema es sostener la promesa, ¿verdad? Y no está mal hacerlo, no está mal decirle a Dios, Señor, he llegado a este punto, y si continúa mi vida porque tú quieres que continúe, entonces quiero que sea distinta, quiero que sea mejor para ti. Emán nunca dejó de orar. Y a lo largo del Salmo nos encontramos con dos pausas, dos Selah, versículo 7 al final y versículo 10 al final. Y Spurgeon puso algo interesante cuando escribía acerca de esta palabra cortita que se repite en algunos de los salmos, Selah, que significa detenerse, la pausa para meditar lo que se leyó antes y para pensar en lo que viene después. Y él dice que el autor escribe Selah como un nadador que está levantando su cabeza en el medio del mar para tomar una bocanada de aire antes de que otra ola lo vuelva a cubrir. Y me encanta la expresión que tiene, porque en definitiva a veces lo que uno necesita en el medio del sufrimiento es detenerse, recobrar la fuerza en el Señor, sabiendo que quizás otra oleada, tal como dice Emán en este salmo, habrá de continuar a lo que está viviendo. Rápidamente este salmo puede dividirse en 4 partes. En primer lugar, versículo 1 y 2 tenemos la introducción, porque acá hay invocación a Dios y también una apelación a la persona y al carácter de Dios. Es decir, el salmista sabe a quién le ora. El salmista sabe a quién se dirige. Conoce de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que perdona, aunque haya sufrido desde su juventud, como leímos en el versículo 15, y haya llegado hasta el punto donde escribió este salmo, pero él sabe a quién le habla. Y esta es la gran ventaja y la gran diferencia que hace en nuestra vida el sufrimiento. Cuando uno lee la experiencia de Job, nos damos cuenta de que todas sus preguntas, ¿a quién fueron dirigidas? ¿A su esposa? Salmo 1, ¿no? Pero a su esposa, a sus amigos. Las preguntas de Job estaban dirigidas hacia Dios. Y aunque no todas inmediatamente fueron contestadas, Dios fue tomando nota y supo cuál era el orden que tenía que darle a su respuesta para Job.
Y en definitiva lo que Job comprendió en cada una de estas expresiones de parte de Dios era que Dios es más grande de lo que yo pensaba, Dios es más sabio de lo que yo creía, Dios es Dios. Aunque no tenga todas las respuestas, Dios es Dios. Por esa razón es interesante cómo empieza el salmo más triste del libro de los Salmos e inicia invocando el nombre de este Dios. Aquí hay fe, hay esperanza, no es la primera oración y evidentemente Emán tenía una comunión íntima con Dios que le permitió sostenerse en medio de la prueba y del dolor. Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. La segunda división que podemos hacer es del versículo 3 al versículo 7, en donde el título que podemos poner ahí es la condición triste. Pero lo que sí llama la atención en todo este pasaje del 3 al 7 es de qué manera Emán va describiendo lo que significa el sepulcro y los que fallecen, el sepulcro y los que mueren, el sepulcro y los que mueren, y va tomando nota de lo que significa estar en el sepulcro como una posibilidad cierta. Ahora, si nosotros tomáramos solamente estos pasajes y los aplicáramos a alguien que no conoce a Cristo como Salvador, sería la condición más triste para cualquier persona, como de hecho lo sabemos, porque era nuestra condición antes de ser salvados. Nuestra condición era vida, sufrimiento, muerte, sepulcro, condenación. Pero si hay algo que ha hecho la obra de Cristo en la cruz es separar la muerte del infierno para el creyente. No la excluye para nosotros a la muerte, pero sí excluye la condenación para nosotros. La obra de Cristo en la cruz ha hecho esto, ha separado para el Hijo y para la hija de Dios la muerte del infierno. ¿Podemos pasar por la muerte? Claro que sí. Aunque, como el apóstol Pablo, decimos, esperamos algo mejor. ¿Y qué es algo mejor? Ser arrebatados, no ser separados, que este cuerpo quede en la tierra y nuestra alma y espíritu vayan a la presencia de Dios. Pablo dice, preferiría no ser desnudado. Él no tenía problema con la muerte, él tenía esta lucha interna con respecto a ser desnudado su cuerpo con respecto a su ser interior. Pero las dos cosas eran útiles para él, quedarse o irse al cielo. Pero sabía que dependía de Dios. La condición triste es que él se siente de esta manera. La descripción que hace es de un hombre que aparentemente no tiene ningún tipo de esperanza y sin embargo está describiendo la condición general de todas las personas en esta tierra. Pero no nos olvidemos de esta salvedad. Para el creyente, la muerte se ha separado de la condenación. Versículo 8 y 12 nos encontramos con una necesidad, 8 al 12 con una necesidad urgente. Y en esta necesidad urgente nos encontramos con esta expresión y con esta serie de preguntas que va haciendo Emán. Dice, manifestaré tus maravillas, se levantarán los muertos. Está diciendo, si yo estuviera muerto, no podría manifestar tus maravillas, no podría alabarte, no podría contar de la misericordia, no podría contar de tu verdad, no podría reconocer tus maravillas y tu justicia. Si estuviera muerto no podría hacer todo esto. Lo que le está diciendo es al Señor, quiero vivir, quiero vivir. Si estuviera muerto, es una expresión retórica lo que está manifestando acá, si estuviera muerto no podría hacer nada de esto, pero fíjense qué interesante, que en el momento más difícil de su vida, como era la expectativa de no tener un día de mañana, él abre sus ojos y reconoce en Dios maravillas, misericordia, verdad y justicia. Fíjense, en el momento más difícil, sus ojos espirituales, sus sentidos se agudizan y descubre en cada una de estas preguntas aquellas cosas que le pertenecen a Dios y que son motivo de testimonio mientras uno está con vida. Quizás la pregunta que uno podríamos hacernos es, Emán, ¿no habrá pasado que en algún momento dejaste de contar estas cosas a los demás? ¿No habrá pasado que en algún momento hayas dejado de contarles a los demás acerca de que Dios es un Dios de maravillas, de que Dios es un Dios de misericordia, de que Él es un Dios de verdad y que Él es un Dios de justicia? Por eso está haciendo este repaso rápido, como diciéndole a Dios, Dios, si quiero vivir y si me da la posibilidad de vivir, esto es lo que quiero contarle a los demás. Quiero decirles qué clase de Dios tú eres.
Si voy al Abadón, si voy al Seol, si voy al sepulcro, son todas expresiones sinónimas, ¿sí? de lo mismo. Si voy a ser sepultado, ya no tengo oportunidad de hacerlo. La oportunidad la tenía antes. Y esto creo que es sin duda un llamado de atención muy fuerte para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Para hacerlo antes de que llegue el momento en que ya no lo podamos hacer. Cuando tengamos que estar en una sala de hospital, cuando tengamos que estar yaciendo en nuestra cama, en nuestro lecho, cuando tengamos que estar aislados porque nadie se nos puede acercar, sea por lo que sea que estemos pasando, ya no habrá tiempo de contarles a otros, salvo nuestro testimonio, pero en lo que vean nosotros, en lo que respecta a nosotros si pasamos por el tiempo de sufrimiento. Miren, una de las cosas que pensaba acerca de esto es que cuando era joven no pensaba en nada de esto. Cuando era joven no pensaba en nada de esto. Iba a decir más joven, pero cuando era joven. Y sabe, querido joven, hay que pensar en esto. Hay que prepararse para esto. Ya sea que nos toque vivirlo en carne propia, ya tenga que consolar a otro, o ya tenga que acompañar a otro en esta situación. Pero en esto hay que pensar. Porque el tiempo de manifestar maravilla, misericordia, verdad y justicia de Dios es ahora. Quizás después no lo podamos hacer más. El salmista quiere vivir y él dice, quiero vivir para dar testimonios a otros acerca de quién eres, cómo tú eres para mí. Y por último, la perplejidad del versículo 13 al versículo 18. El salmista está perplejo y está haciendo también una serie de preguntas, y está perplejo porque a él le parece que Dios está escondido, a él le parece que Dios no lo escucha, a él le parece que la experiencia del sufrimiento es como un terror que lo acompaña, como oscuridad que lo encierra. Está siendo tan explícito en lo que está sintiendo en lo más profundo de su alma, que hasta nos causa a nosotros hasta nos da lástima verlo en esa condición. Y sin embargo, él es absolutamente sincero, más de lo que nosotros seríamos capaces de expresarle a otro, de lo que muchas veces nos pasa. Él es muy sincero. Y él se está dando cuenta en esta perplejidad de que posiblemente la muerte se esté acercando a su vida, de que se esté acercando el último día de su vida. El versículo 18 que leímos dice, a mis conocidos has puesto en tinieblas, y me llamó la atención la versión de Biblia de las Américas, mis amistades son las tinieblas. No hay nadie que me acompañe. Estoy solito, estoy solo. Y lo único que me queda es orar a Dios. Alguien dijo que las tinieblas siempre van a ser más oscuras al final del día, como nuestra experiencia cuando llegamos al punto en donde tenemos que partir. Pero solamente para los creyentes, esa experiencia de oscuridad también es como la madrugada, en donde la hora más oscura es justo antes cuando sale el sol. Para nosotros, hermanos, esto es así. Puede ser que notemos que nuestra vida se va apagando poco a poco y llegamos a ese punto en donde nuestros ojos se cierren para dar ese paso en el valle de sombra de muerte, para darnos cuenta de que el valle era así de cortito, porque una vez que dimos ese paso, nuestros ojos se abren en la gloria y en la luz de la presencia del Señor. Qué esperanza que ha puesto Dios por su Espíritu en cada uno de nosotros. ¡Qué esperanza! Acompañar a alguien que pasa por la experiencia de la muerte es una experiencia, podríamos decir, suprema en cualquier persona. Algunos lo han tenido que hacer despidiendo a su esposo, a su esposa. Quizás algunos han tenido que despedir a un hijo, una hija. Los que vamos sumando años hemos tenido que despedir un papá, algunos también a su papá y a su mamá.
Pero lo que sí es cierto que la experiencia de acompañar a alguien en la hora de la muerte es una experiencia solemne. Es solemne, no es cualquier cosa. El Señor me ha permitido acompañar por lo menos 2 hermanas en una situación de pasar de este mundo a la presencia de Dios. Con Marta estuvimos ahí en 2 oportunidades con 2 hermanas y la verdad que fue el momento donde uno solamente se queda en silencio y te das cuenta que Dios está obrando. Te das cuenta que Dios está poniendo en esa persona, en ese hijo, en esa hija de Dios, todo el cumplimiento de lo que prometió antes, la paz, la seguridad, la tranquilidad de saber que ese paso lleva nada más y que nada menos que al encuentro de aquel que está esperando del otro lado, en el valle de sombra y muerte, que vuelvo a decir es así de cortito, porque inmediatamente el Salvador está esperando. Pensaba en la experiencia de hombres y mujeres que pasaron por esta situación. El ladrón de la cruz, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerró sus ojos y se encontró con el Señor que se fue antes. El Señor el día domingo, el día de resurrección, ese tiempo en la tumba fue nada más y nada menos que el tiempo en que Él en espíritu se presenta delante del Padre con sangre de sacrificio, no de otro, de Él mismo. Sacrificio y sacerdote a la vez, pero resucita para decirles que lo que prometió era verdad, porque Él lo cumplió. Pablo, en 2 Timoteo, cuando habla acerca de su expectativa de tener que pasar por la experiencia, la muerte antes de ser decapitado por la espada romana, y él dice, yo sé quién puso el depósito de mi vida, ¿quién me lo va a robar? ¿Quién me lo va a quitar? Cada apóstol y cada mártir cristiano que pasó por la experiencia de dar su vida por Cristo, cada hijo e hija de Dios en nuestra común condición, la espera de la última oscuridad de nuestra vida hasta que la luz del encuentro con el Señor es una realidad. Cinco cosas para tener en cuenta con relación al Salmo 88. En primer lugar es que podemos llevar una vida justa y podemos sufrir. ¿Sí? Podemos llevar una vida justa. Somos llamados a llevar una vida justa, de santidad, de orden, de estar continuamente atentos, de hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para no ofender a Dios, para no ofender a nuestros hermanos, para no ofender a nuestro prójimo. Somos llamados a llevar, y aún a pesar de tener todas nuestras cosas en orden, Dios permita que suframos. Y como alguien expresó, es un privilegio, porque es ponerse a la misma altura de aquel que sufrió primero por cada uno de nosotros. Dios puede responder no a nuestra oración de sanidad, y es el punto más difícil de tragar, de digerir, porque evidentemente siempre oramos, Señor, que sea hecho tu voluntad, pero en lo más profundo de nuestro corazón es, Señor, quisiera que se sane, quisiera que se salve, quisiera más tiempo para él o para ella, o quisiera más tiempo para mí. Pero Dios tiene todo el derecho de responder no a nuestra oración por sanidad. Se puede alabar a Dios en medio del dolor. Emán lo hizo y dio testimonio de lo que había significado él desde su juventud, Dios, porque siempre lo tuvo en cuenta. Se puede alabar a Dios en medio del dolor. Cuando estás solito o solita allí en la sala antes de entrar a un quirófano, o en la sala de recuperación, o pasando el proceso de una enfermedad, creo que un hijo de Dios no tiene reproches en ese momento, porque sabe que está en las mejores manos, y por lo tanto puede alabar a Dios y darle gracias. Dios es soberano por sobre todas las circunstancias, y creo que esta ha sido una expresión que la venimos repitiendo a lo largo de todo este año. Porque el Señor así nos está enseñando y así nos está moldeando. Dios es soberano por sobre todas las circunstancias. Y por último,
Dios no deja de ser Dios. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es tal como se presentó en nuestra vida y nunca va a cambiar. El Salmo 88, en definitiva, se presenta para cada uno de nosotros como un edicto para tenerlo en nuestra mano y guardarlo en nuestro bolsillo. Para que, llegado el momento en que tengamos que pasar por la situación o por alguna situación similar, que Dios permita, como le tocó a él, podamos echar mano, leer y decir, sí, Señor, ¿sabes qué? Ya lo dijiste antes, ya me lo enseñaste. Ahora me toca ponerlo en práctica. Ahora me toca leerlo, orar, confiar, aprender y, por sobre todas las cosas, sostenerme de tu mano. Sostenerme de tu mano. Termina el Salmo 88 diciendo, has alejado de mí al amigo y al compañero y me has conocido, has puesto en tinieblas. Sí, puede ser que la última experiencia de nuestra vida sea en soledad. Pensaba en aquellos misioneros que fallecieron en el Ecuador, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, lejos de la iglesia que los encomendó, lejos de los hermanos, pero cerca de Dios. Solitos seguramente, entregando su vida, atravesados por lanza y por flecha, en el medio de la selva, pero nunca estuvieron solos. La oscuridad para ellos fue momentánea, porque habiendo pasado por esa experiencia, como también se nos promete a cada uno de nosotros, encontrarnos con el Señor del otro lado es una total y absoluta certeza y seguridad. Queridos hermanos, que el Salmo 88 nos sirva para seguir pensando, para seguir orando por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por tiempo de enfermedad y quién sabe, quizás el Salmo que nos va a entrenar a nosotros, si el Señor permite que pasemos por tiempo de aflicción, de enfermedad, nuestra salud quebrantada, o quizás acompañar a otro que esté en esa situación. Que el Señor bendiga su palabra.